Capítulo 540. Calidez, 3. Probablemente debería irme. Mientras Edward y Natasha se quedaban en silencio junto a la puerta, aproveché este momento para finalmente entrar en mi casa. No quería meterme en la reunión de los dos. Al entrar en la casa, mi cuerpo comenzó a relajarse sin que me diera cuenta. Era el mismo pasillo de siempre, el mismo olor de siempre, las voces familiares en la distancia, todo era igual que antes. Una leve sonrisa se extendió por mi rostro mientras sacaba mis zapatos y los colocaba en el zapatero. Después, mis hombros se tensaron un poco, pero aún así reuní el valor para entrar en la sala de estar. Era ahora o nunca. Y, justo cuando logré reunir mi valor, una figura familiar emergió de la cocina y se encontró con mi mirada. ¿Le pasó algo a Natasha? ¿Se está tardando? Ambos detuvimos nuestros pies mientras nos mirábamos. En ese momento, el silencio envolvió los pasillos de la casa, ya que ninguno de los dos habló. ¿Parece igual que siempre? Como llevaba un bonito delantal azul, mi madre se veía exactamente como hace medio año, con su cabello rubio cayendo sobre el lado derecho de sus hombros, lo que complementaba perfectamente sus ojos azules. Sus ojos azul oscuro, que se parecían mucho a los míos, escudriñaban mi cuerpo cuidadosamente mientras una variedad de emociones se reflejaban en ellos. Definitivamente podía sentir indicios de enojo por parte de ella, pero por encima de todo, podía sentir el alivio en ellos mientras me miraba. Rompiendo el incómodo silencio, agité mi mano en el aire y sonreí torpemente. Ah. Hace tiempo, mamá. ¿Cómo has estado? Mientras me miraba, solo me encontré con un profundo silencio. Después de un rato, secándose las manos en el delantal, asintió sutilmente con la cabeza. Has vuelto. Su voz sonaba bastante monótona. Gruñí internamente cuando escuché el tono de su voz. Con la cabeza levantada, me empujó. ¿Qué le pasó a tu cabello? ¿Te lo teñiste? Un nuevo estilo. Empecé a rascarme la nuca. ¿Cómo se lo explico? Definitivamente no podía decirle que esto era el resultado de que mi cuerpo sufriera un trauma debido a acceder a un poder que estaba muy por encima del mío. Las circunstancias sucedieron. Al final, eso fue todo lo que pude murmurar. Aunque podría haber mentido sobre mis circunstancias, decidí no hacerlo y simplemente decidí ser vago. Mi madre era un detector de mentiras viviente. No tenía sentido mentir. Vale. Con la misma apatía de antes, se volvió hacia la cocina. Antes de entrar en la cocina, pude oír sus últimas palabras. Ve y dúchate. La cena estará lista en media hora. Mirando su espalda que desaparecía, levanté las axilas y las olí. Ah. Mi cabeza se echó hacia atrás mientras pensaba. Realmente apesto. Ja. Soltando un suspiro de cansancio, me dirigí a mi habitación. Pero justo antes de hacerlo, me detuve en la sala de estar para saludar a mi padre y a Ñola. Después de girar a la derecha en la sala de estar, noté que los dos estaban sentados juntos en el sofá. Mientras Ñola se acercaba a papá, señaló la pantalla de la tableta que él estaba sosteniendo. Sus ojos estaban llenos de curiosidad. ¿Por qué saltó la valla? Porque es más rápido de esta manera. ¿Pero no es eso malo? Muy malo. Mientras escuchaba sus conversaciones, no pude evitar sonreír. ¿No van a saludarme? En ese momento, ambas cabezas se giraron en mi dirección, y nos miramos a los ojos. La primera en reaccionar fue Ñola, que saltó del sofá con una mirada emocionada en su rostro. Erma. Pero a mitad de su frase, como si recordara algo, la emoción en su rostro desapareció y se sentó de nuevo en el sofá con los brazos cruzados. Luego giró la cabeza y resopló. ¿Qué? La vista me dejó impactado, ya que sentí que algo me atravesaba el corazón. Acercándome a ella, le toqué los bracitos. ¿Ñola? ¿Ñola? Pero no importa lo que hiciera, ella volvía a girar la cabeza y evitaba hacer contacto visual conmigo. La vista de su reacción hizo que volviera a sentir un dolor punzante en mi corazón mientras comenzaba a sacudirla. Oye, Ñola, soy yo. Tu hermano mayor. Sé que mi pelo ha cambiado, pero sigo siendo yo.
No me hagas esto. Mientras giraba alrededor de Ñola en un intento de encontrar su mirada, la voz de mi padre resonó. Déjala en paz por ahora. Vale. Al final, preocupado de que pudiera torcerse el cuello, decidí parar. Pero el daño ya estaba hecho mientras miraba a mi padre con la esperanza de recibir algo de apoyo. Esto es culpa tuya. Desafortunadamente, no parecía muy dispuesto a ayudarme, ya que sacudió la cabeza. Levantando la cabeza, me dio una palmada en el hombro. Es bueno que hayas vuelto, pero es mejor que hagas caso a tu madre. Ve a ducharte. Vale. Con los hombros caídos, me volví para mirar a Ñola. Por un breve momento, nuestras miradas se encontraron, pero rápidamente giró la cabeza y cruzó los brazos. Ah. Ya nadie me quiere. Mientras bajaba la cabeza, me dirigí al baño a ducharme. Antes de eso, cogí un cambio de ropa de repuesto. Clank. Cerrando la puerta detrás de mí, terminé murmurando. Nunca más voy a hacer esto. Edward vivió más de 15 años creyendo que su esposa había muerto protegiéndolo a él y a su hija. 15 años. Para un humano, 15 años era un tiempo terriblemente largo, a pesar del aumento de la esperanza de vida. Él hacía tiempo que había aceptado la muerte de su esposa. Pero, mirando profundamente a los ojos de Natasha, Edward finalmente se dio cuenta de que ella no estaba muerta. Ella seguía viva y acababa de regresar. Al ver las lágrimas que le corrían por las mejillas, una sonrisa se formó en su rostro. Te ves igual que la última vez que te vi. Ella realmente lo hacía. Con su cabello negro lustroso, ojos cristalinos y una mirada que dejaría a cualquiera sin palabras, sería la envidia de cualquiera que la viera. Era lo mismo que en el pasado. Al ver a la mujer que tenía delante, Edward se sintió invadido por una repentina ola de nostalgia al no poder evitar pensar en los viejos tiempos. Cuando todavía la tenía. Había pensado que esos días nunca acabarían. ¿Quién iba a saber lo que les deparaba el futuro? Si lo hubiera sabido, habría hecho todo lo posible para detener lo que iba a pasar. Por desgracia, sabía que esto era algo con lo que solo podía soñar y nunca conseguir. Tú también. Natasha asintió con la cabeza, y las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. Tú tampoco has cambiado. ¿Crees? Mirando su ropa, Edward se rascó la parte posterior de la cabeza con vergüenza. No sabía que ibas a estar aquí. Si lo hubiera sabido, habría optado por ropa mejor. Secándose las lágrimas de los ojos, la mirada de Natasha cayó sobre su ropa. Creo que están bien tal como están. Dando un paso adelante con cuidado, su mano tembló mientras extendía la mano para abrocharle el botón de arriba. Pero te has olvidado de abrochar este. Mientras le abrochaba el botón de arriba, ninguno de los dos se sonrojó. Simplemente les pareció natural. Era como si las cosas debían ser así. Hecho. Una vez que terminó, Natasha dio un paso atrás y sonrió débilmente. Te ves mucho mejor. Después de mirarla durante un par de segundos, Edward se dio cuenta de que estaban en medio de un pasillo. Pensando un momento, Natasha miró por encima del hombro. Secándose los ojos, volvió a mirar a Edward. Ya que todavía tenemos un poco de tiempo antes de que llegue Amanda, ¿por qué no te enseño lo que tu hija ha estado haciendo? En cuanto se mencionó el nombre de Amanda, el rostro de Edward cambió y bajó la cabeza. Es todo culpa mía. Está bien. Acariciándole la mejilla con la mano, Natasha levantó la voz. Samantha, voy a volver a mi habitación un par de minutos. Varios segundos después, Samantha respondió. No te preocupes. Todavía faltan 10 minutos para que la cena esté lista. Tómate tu tiempo. Gracias. Mirando hacia Edward, Natasha se dirigió a su habitación. Ven, te enseñaré lo que tu hija ha estado haciendo todos estos años. Estoy cansada. Pensó Amanda mientras presionaba el botón del ascensor. Inmediatamente después de presionar el botón del ascensor, sintió una sensación de presión debajo de sus dientes. Espero que les guste esto. Actualmente, sostenía un pastel hecho por el chef del gremio.
Al parecer, era una rareza que solo unos pocos podían degustar, ya que la leche provenía de una raza de monstruos muy rara que solo se podía encontrar en ciertas áreas del dominio humano. Como Amanda no era mucho de comer, no sabía lo bueno que era. A pesar de esto, sabía que a Ñola le encantaban los dulces y que esto probablemente le ganaría algunos puntos. Pensando en Ñola, Amanda sonrió. Al llegar al último piso, el ascensor sonó y las puertas se abrieron. Conociendo el lugar como la palma de su mano, Amanda pronto llegó frente al apartamento de Ren y tocó el timbre. Inmediatamente después de que ella tocara, la puerta se abrió y fue recibida por la gran sonrisa de Samantha. Amanda, llegas justo a tiempo. Esto es para ti. Sonriéndole, Amanda le entregó el pastel. ¿Qué es esto? La sorpresa cruzó la cara de Samantha mientras miraba el pastel. ¿Un pastel? Qué dulce de tu parte. Déjame ponerlo en la nevera rápidamente. Extendiendo sus manos, tomó el pastel. Amanda, ¿a qué esperas? Entra, ponte cómoda. Si me disculpas. Entrando en el apartamento, Amanda se quitó los tacones y los colocó en el zapatero junto a ella. Justo cuando estaba a punto de cerrar el zapatero, de repente escuchó el sonido de pasos apresurados dirigiéndose hacia ella. Hermana. Antes de que Amanda se diera cuenta, Ñola ya había llegado antes que ella y lanzó su cuerpo en su dirección. Cualquier persona normal habría sido tomada por sorpresa por las acciones repentinas de Ñola. Pero Amanda no. Extendiendo sus manos, rápidamente atrapó a Ñola. Nola. Jejejeje. Acurrucándose en el pecho de Amanda, Ñola rió. Luego, recordando algo, Ñola tiró de la ropa de Amanda. Dejando el abrazo de Amanda, Ñola instó a Amanda a seguirla. Ven. HM. ¿Quieres que te siga? Sí. Aunque confundida, Amanda siguió a Ñola hasta el otro extremo de la casa antes de detenerse en una habitación determinada. ¿No es esta la habitación de Ren? Reconociendo la habitación, Amanda miró a Ñola confundida. ¿Por qué me trajiste aquí? Toc, toc. En vez de contestarle, Ñola llamó a la puerta, para la confusión de Amanda. A los 2 segundos de que la puerta sonara, se abrió, revelando una figura sin camisa cuyo cuerpo inferior estaba cubierto por una toalla, y gotas de agua corrían por su cuerpo casi perfecto. Con su mano derecha agarrando una toalla para secarse el pelo, parpadeó un par de veces antes de preguntar. ¿Qué pasa? El cuerpo de Amanda se congeló por completo. Capítulo 541, Calor, 4. Como era de esperar, esos bastardos aprovecharon mi ausencia para poner sus manos en mi gremio. Varios archivos y papeles se proyectaban en la proyección holográfica frente a Edward, cuya voz profunda resonaba por todo el apartamento. Cuanto más los miraba, más se fruncía el ceño. No tienes que preocuparte demasiado. De pie a su lado, Natasha lo consoló. Tu hija es mucho más capaz de lo que crees. Puede que no lo haya manejado todo a la perfección, pero aún así fue capaz de asestar un golpe bastante severo a todos los gremios que intentaron poner sus manos en el gremio cazador de demonios. Yo diría que ha hecho un trabajo fantástico. Realmente lo hizo. La noticia de los logros de su hija hizo que el rostro de Edward se suavizara un poco. Mientras contemplaba todo lo que había logrado durante su carrera, sintió que la gran orgullo lo llenaba. A pesar de tener solo 20 años, fue capaz de administrar el gremio sin el apoyo de su padre y evitar que fuera devorado por otros gremios. Su orgullo creció con cada minuto que pasaba. ¿De verdad has crecido tan bien? Edward. Sacudiéndolo de sus pensamientos, Edward de repente oyó la voz de su esposa. Volviendo la cabeza, preguntó en voz baja. Sí. Con una mirada incierta en su rostro, Natasha pensó un momento antes de preguntar. Puedes elegir no responder a esto, pero ¿no se suponía que estabas en el mundo de los demonios? Por lo que he oído, te has visto envuelto en algún tipo de esquema, y la mazmorra en la que estabas estaba desincronizada. ¿Cómo es posible que hayas regresado? El rostro de Edward se puso serio al oír sus palabras. Tras reflexionar un poco, asintió con la cabeza. No hay necesidad de ocultarte nada. Sí, de hecho estaba en el mundo de los demonios. Así que es verdad.
El rostro de Natasha se llenó de preocupación mientras miraba a Arwen. ¿Pero cómo pudiste escapar? He oído que es casi imposible que alguien vuelva a la Tierra una vez que entra en el mundo de los demonios. Sobre eso, Después de cubrirse brevemente la mano con la boca, Arwen miró a Natasha un momento antes de contarle todo. Desde cómo había pasado varios años intentando encontrar una salida, hasta cómo un día se encontró dentro de la arena después de resultar herido en una gran pelea, y todo lo demás que sucedió después. La expresión del rostro de Natasha cambió al oír a Arwen hablar de su tiempo con los demonios. Se volvió cada vez más preocupada. ¿Quién hubiera pensado que las peleas estaban amañadas? Si no hubiera sido por Ren, ¿qué? Espera, ¿acabas de decir Ren? Interrumpiendo a Arwen, los ojos de Natasha se abrieron un poco. sí. Has oído bien. Inclinando la cabeza, Arwen miró a Natasha. ¿Hay algo malo con él? Si no hubiera sido por Ren, nunca habría podido escapar de ese lugar. Después de su confirmación, Natasha se sentó en un sofá con una mirada profunda y contemplativa en su rostro. Al encontrar su reacción extraña, Arwen se sentó a su lado. ¿Qué pasa? ¿Pasó algo con Ren? Sí, Natasha asintió con la cabeza. Levantando la cabeza para mirar a Arwen, murmuró suavemente. también fue por el que pude deshacerme de la maldición del rompecorazones. ¿Qué? Inmediatamente después de escuchar sus palabras, Arwen se levantó mientras sus ojos se abrían. ¿Oí bien? ¿Acabas de decir que Ren también fue quien te salvó? Con una mirada complicada en su rostro, Natasha asintió con la cabeza. Sí, Pensando en todo lo que había sucedido en Isanor, el rostro de Natasha se suavizó un poco antes de murmurar. es un buen hombre. En un intento de reprender, Arwen abrió la boca. Sin embargo, al pensar en lo que había sucedido en el pasado y en lo que Ren había hecho por él, finalmente cerró la boca y asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Lo es. Levantándose de su asiento, Natasha revisó su reloj. Amanda debería estar aquí en cualquier momento. ¿Qué tal si vamos a cenar? Vale. Toc, toc. Después de tomar una ducha, abrí la puerta de mi habitación sin pensarlo demasiado después de oír a alguien llamar. Después de todo, solo podía pensar en mi madre tocando la puerta de mi habitación. Pero fue en el momento en que abrí la puerta que me encontré con un rostro familiar. Un rostro que no había visto en más de medio año. Era Amanda. Fue en ese momento cuando mi mente se quedó en blanco y mis ojos parpadearon repetidamente. Tú. Se necesitó la cuidadosa mirada de Amanda para sacarme de mi trance. Sin rastro de timidez, examinó cuidadosamente mi cuerpo de pies a cabeza. Me sentí un poco raro. ¿Ya has mirado lo suficiente? En el momento en que dije esas palabras, Amanda salió de su trance y levantó la cabeza para mirarme. Más específicamente, mi cabello, mientras preguntaba. ¿Qué le pasó a tu cabello? Después de rascarme la cara, miré a Ñola, quien tenía la cabeza vuelta hacia otro lado. Fue a partir de ese momento que todo comenzó a encajar para mí mientras pensaba. ¿Eras tú? ¿Estaba Ñola pasando por su fase de rebeldía? Pero, ¿no se supone que eso debería suceder cuando son adolescentes? ¿Una precoz? Ah. Mientras miraba a Amanda, respondí de la misma manera que le había hablado a mi madre. Es un poco complicado. Vagamente. ¿Complicado? No convencida, los ojos de Amanda se entrecerraron. Pero finalmente cedió y su rostro se suavizó un poco. No importa, no me importa si no me lo dices. Mientras estés bien, estoy bien. Después de eso, sus ojos se posaron en mi cuerpo, lo que me llevó a cubrirlo por reflejo. Mirándola, pregunté. ¿Qué estás haciendo? Tus cicatrices. Señalando las cicatrices en mi pecho, las cejas de Amanda se fruncieron. Hay bastantes. Muchas más que cuando te vi por última vez. Aunque intentaba ocultar sus emociones, pude notar por su mirada que estaba preocupada. Sonreí con seguridad. No te preocupes por ellas. Las curaré una vez que consiga una poción. Ni siquiera son tan malas,
la mayoría son de la práctica. Y de mi pelea contra el dragón relámpago. Esa pelea. Realmente tuve que darlo todo para vencerlo. Ya veo. A pesar de no estar completamente convencida por lo que dije, Amanda finalmente asintió. En sus ojos, había un rastro de alivio. Pero eso no duró mucho, ya que una pequeña mano se estiró hacia sus pantalones y los tiró. Era Ñola. Nola. Levantando su pequeña mano, Ñola señaló en mi dirección. Hermana. Recuerda la promesa. Ah, Cubriéndose la boca con la mano, Amanda me miró. Tras esto, su rostro se volvió rápidamente inexpresivo. O más bien, se volvió bastante frío. Abriendo la boca, dijo con frialdad. es bueno que estés de vuelta. Humph. Acompañando sus palabras, estuvo el resoplido exagerado de Ñola al girar la cabeza. Por un instante, los labios de Amanda temblaron. Esto obviamente no se me escapó a la vista mientras me apoyaba en el lado de la puerta. Si quieres fingir que estás enojada conmigo, al menos intenta no reírte. Hermana. Mientras miraba a Amanda, Ñola levantó la voz. El rostro de Amanda se derrumbó rápidamente mientras se disculpaba rápidamente con Ñola. Lo siento, Nola, pero no puedo hacerlo. ¿Por qué no perdonas a tu hermano ya? Mirándome, me hizo una señal con los ojos. Con una mirada, entendí lo que quería decir y fingí estar herido. Al mismo tiempo, mientras hacía esto, Amanda señaló en mi dirección. Nola, no creo que este sea un buen juego. Tu hermano está muy triste porque ya no le hablas. Creo que puede llorar pronto. ¿Llorar? Girando la cabeza para mirarme, secretamente canalicé algo de maná y me pellizqué el lado de la pierna, haciendo que mis ojos se llenaran de lágrimas. ¿O no? En un instante, el rostro de Ñola cambió mientras se apresuraba a consolarme. Hermano, no llores. Ñola solo estaba bromeando. No estoy enojada. ¿No lo estás? Le pregunté mientras me secaba las lágrimas. Ñola sacudió la cabeza repetidamente. No. Entonces dame un abrazo. Vale. Extendiendo mis manos, abracé fuertemente a Ñola con mi brazo mientras me levantaba lentamente. Sintiendo su cuerpo blando en mis brazos, sentí una ola de pura felicidad recorriéndome. Tranquilo, tranquilo, no llores, hermano. Dándome palmaditas en la cabeza, Ñola intentó consolarme. No es que me importara, ya que estaba haciendo todo lo posible para evitar sonreír. Pero parecía que había fallado miserablemente en esto, ya que Amanda simplemente sacudió la cabeza cuando me miró. Solo pude encogerme de hombros impotente. Desafortunadamente, el encanto de Ñola era tan destructivo. Acariciando a Ñola durante los siguientes segundos, de repente me di cuenta de algo. Mirando a Amanda, le pregunté. ¿Ya conociste a tu madre? ¿Mamá? Inclinando un poco la cabeza, me miró con una expresión confusa. Después de un rato, negó con la cabeza. No. Mis cejas se fruncieron cuando escuché esto. Bajando a Ñola, agarré la muñeca de Amanda y la llevé conmigo. Ven conmigo un segundo. Espera, Ren. Sin poner ninguna resistencia, Amanda me siguió desde atrás. Sí llamó mi nombre un par de veces, pero yo estaba demasiado preocupado buscando a Edward para notarlo. Ah, aquí está. Al escuchar voces en el comedor, arrastré a Amanda conmigo al comedor. En el momento en que entramos al lugar, todas las formas de ruido cesaron al sentir que los ojos de todos se posaban en mí. ¿HM? ¿Qué pasa? ¿Por qué todos me miraban así? Pero no tardé mucho en entender lo que pasaba cuando la toalla que llevaba en la cabeza cayó al suelo. Entonces, girando ligeramente la cabeza, mis ojos pronto se posaron en Edward, cuyos ojos estaban fijos en mi dirección general. Inmediatamente solté la mano de Amanda y di un paso atrás. Sé que esto parece raro, pero por favor no mal. Cuando estaba a punto de terminar mi frase, la figura de Amanda desapareció a mi lado y reapareció frente a Edward. Mientras las lágrimas le corrían por las mejillas, abrazó su cuerpo con fuerza. Papá.
Al principio, estaba nerviosa. Ser arrastrada por un ren medio desnudo obviamente la haría sentir nerviosa a cualquiera. Pero, desde el momento en que entró en la sala de estar, todas esas emociones dejaron de existir cuando sus ojos se posaron en dos figuras que conversaban alegremente en el extremo de la mesa del comedor. Era como si su cuerpo y su mente se hubieran congelado por completo. ¿Es esto un sueño? Amanda se preguntó a sí misma mientras sus ojos se posaban en la dirección de las dos figuras en la distancia. Esa vista. Era una vista con la que había soñado desde que era niña y algo que nunca creyó que pudiera suceder. Mamá, papá. Su presencia hizo que las dos figuras volvieran la cabeza y sus ojos se encontraron. Cuando los ojos de Amanda se fijaron en el hombre sentado junto a su madre, sintió una descarga eléctrica recorriéndole el cuerpo. Esa figura. La figura que había estado anhelando ver día y noche durante los últimos 3 años. Sé que esto parece raro, pero por favor no mal. En cuestión de segundos, su cuerpo se movió por sí solo y comenzó a lanzarse hacia él. Papá. En ese momento, el rostro de Amanda se hundió en el amplio pecho del hombre y sintió una calidez familiar. Una calidez que había anhelado durante mucho tiempo. Capítulo 542, como 1. Esta calidez familiar. Es real. No es un sueño. Cuando Amanda miró a los ojos de su padre, las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Está bien. Secándole la lágrima de la mejilla, Edward le sonrió suavemente. Soy yo de verdad, Amanda. He vuelto. Ah. Amanda soltó un débil sonido mientras abrazaba a su padre aún más fuerte, haciendo todo lo posible por grabar la calidez en su mente. Un rato después, Amanda abrió la boca. El sonido frágil de su voz resonó por toda la habitación. Sí. ¿Cómo estás aquí? ¿Cómo era posible que su padre hubiera regresado del mundo demoníaco? Muchos le habían dicho que era una hazaña imposible. Algo que nunca se podría lograr debido a lo peligroso que era el territorio. Muchas veces había querido ir ella misma, pero sabiendo lo débil que era, solo podía soportar el dolor en silencio y seguir entrenando hasta que se volviera lo suficientemente fuerte como para ir. Sin embargo, sintiendo la calidez de su padre, Amanda sabía que él estaba aquí con ella. Esto no era un sueño. Mirando a Amanda suavemente, Edward abrió la boca para responder. Sin embargo, Rendover. Eres exhibicionista. Ve y ponte ropa en este instante. fue interrumpido por el grito de furia de Samantha. Dándose la vuelta, Amanda observó cómo Ren salía de la habitación con un rostro abatido. ¿Crees que realmente hice esto a propósito? Además, no es como si estuviera realmente desnudo, la gente va a la playa todo el tiempo, no importa si ven mi pecho. Al salir, casi todos en la habitación escucharon sus últimas palabras. Jeje. Edward se rió ligeramente en ese momento. Con una expresión de confusión en su rostro, ella giró la cabeza para mirarlo. ¿Se conocen? Soltándolo, se sentó en el asiento a su lado. Mirando en su dirección, Edward tenía una expresión complicada en su rostro mientras asentía con la cabeza. Quería saber por qué pude salir del mundo demoníaco, ¿verdad? Sí. Sin saberlo, el corazón de Amanda comenzó a latir más rápido mientras asentía con la cabeza. En su mente, ya estaba formulando una teoría sobre lo que había sucedido. Las palabras que su padre dijo a continuación confirmaron sus suposiciones. Es gracias a él. Él me ayudó a escapar del reino demoníaco. Como se esperaba, realmente fue él. En lugar de sorprenderse, el rostro de Amanda se volvió complicado. Ya se había hecho una idea una vez que su padre apareció al mismo tiempo que él, pero abrumada por las emociones, no pensó mucho en la situación. Sin embargo, ahora que se había calmado, pudo entender exactamente lo que había sucedido. Bajando la cabeza, Amanda miró en dirección a donde Ren solía estar, dejando que su rostro se suavizara un poco. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. En verdad eres. Esto es muy bueno. Con mi tenedor en la mano, masticaba la comida cortésmente. Una vez que terminara de comer, me limpiaba la boca cuidadosamente con una servilleta.
También me aseguraba de mantener la espalda recta y sostener el tenedor correctamente. No era de los que comían así, sin embargo, en ese momento sentí que necesitaba hacerlo. Por el bien de mi vida. ¡Qué delicia es esto! ¿Qué es esta cosa rara? Con una leve tos, me tragué otro bocado. En el camino, me aseguré de elogiar la comida. Independientemente de si era buena o no. Desafortunadamente, ¿No es jengibre lo que estás comiendo? No creo que te guste el jengibre, ¿verdad? el comedor resonó con la voz de mi madre. Mi tenedor se congeló en su lugar. Mientras me golpeaba los labios un par de veces en un intento de que mis papilas gustativas funcionaran, finalmente probé la comida en mi boca, y desde ese momento, tuve que hacer todo lo posible para evitar que mis lágrimas cayeran. La cagué. Levantando un poco la cabeza, mi ojo izquierdo se contrajo. Sin embargo, todavía lo elogié. Increíble jengibre, mamá. No sé cómo lo condimentaste, pero creo que ya no me disgusta el sabor del jengibre. No le hice nada. ¿Nada? Entonces debo felicitarte por lo bien que seleccionaste los ingredientes. Realmente ama. Los pedí en línea. Rascándome la parte lateral de la cabeza, bajé la cabeza y dejé de hablar por completo. Me di cuenta de que cuanto menos hablara, mejor sería la situación para mí. Y resultó ser la decisión correcta, ya que la cena continuó sin problemas después de eso. La sensación solo duró poco tiempo, ya que las palabras gélidas de mi madre resonaron por toda la habitación. ¿Es así? ¿Entonces conociste a Ren en el reino demoníaco? Sintiendo su intensa mirada desde el otro lado de la mesa del comedor, bajé la cabeza aún más. Mierda. Pero parecía que el destino no quería que hiciera eso, ya que Edward continuó hablando. Sí, si no fuera por tu hijo, nunca hubiera podido escapar del mundo demoníaco. Oh, qué hijo tan valiente tengo. Con cada palabra que salía de la boca de mi madre, sentía como si un cuchillo afilado me estuviera apuñalando el corazón. Por favor, para. Levantando la cabeza un poco, le supliqué a Edward que se detuviera, pero no parecía haber entendido el mensaje, ya que continuó hablando. De hecho, incluso luché contra tu hijo en el mundo demoníaco. A sus palabras, la habitación se congeló por completo mientras los ojos de varias personas en la habitación se abrían ampliamente. Así que este era tu objetivo. Fue también en ese momento que me di cuenta de que Edward no estaba fingiendo ignorancia a mis señales anteriores, sino que en realidad lo estaba haciendo a propósito. ¿Ustedes dos han peleado? Mi madre preguntó con un tono bastante sorprendido. Sintiendo su mirada posarse en mí, la miré fijamente en dirección a Edward. Más vale que dejes de hablar. Pero desafortunadamente, mis palabras cayeron en oídos sordos mientras Edward continuaba hablando. Mirando en secreto en dirección a Natasha y Amanda, puso una expresión de dolor. Sí, lo hemos hecho. Tu hijo también me golpeó bastante. Me dieron varios puñetazos en la cara y también me rompió muchos huesos. Ah, si no fuera por mi cuerpo resistente, tu hijo podría haberme matado. Oh, Dios mío. Mientras hablaba, de repente sentí la mirada de Amanda posarse en mí. Volteando la cabeza, nuestras miradas se encontraron. No dijo nada, pero con una sola mirada, pude saber lo que quería preguntarme. ¿Es cierto lo que está diciendo? Ah. Gruñendo ligeramente, me cubrí la cara con la mano y asentí lentamente con la cabeza. Mirando a Edward con furia, me vi obligado a interrumpir. Solo lo hice para ayudarte. Una sonrisa se extendió por el rostro de Edward mientras me miraba. No dije que no lo hicieras. El malentendido finalmente fue aclarado por Edward mientras miraba a los demás. A pesar de las acciones de Ren, lo hizo para salvarme, así que no hay necesidad de que ustedes piensen mal de él. Al escuchar sus palabras, mis ojos empezaron a entrecerrarse. ¿Por qué actúa así? De alguna manera, sentía que tenía algún tipo de venganza contra mí. Pero no me tomó mucho tiempo entender la razón de sus repentinas acciones. Siguiendo su línea de visión, pronto me di cuenta de por qué. Es por lo que pasó antes. Probablemente malinterpretó el momento en que entré a la habitación. Al menos eso es lo que pensé.
Entonces, para salvarte, Ren te golpeó a propósito. Pero, ¿no se supone que eres fuerte? Una vez más, las palabras de mi madre resonaron. La sonrisa en el rostro de Edward se endureció un poco mientras explicaba rápidamente. En aquel entonces, tenía mi mana sellado y mi rango bajó al mismo nivel que Ren. No solo eso, sino que Ren también tenía un dispositivo para detener mi maná. Suena mucho a que estás poniendo excusas por tu derrota. En medio de su frase, Edward fue interrumpido por Natasha. Con una leve sonrisa en su rostro, miró en dirección a Amanda. No hay necesidad de avergonzarse. Todos hemos visto las capacidades de Ren. No sería extraño que perdieras contra él, ¿verdad, Amanda? Alternando su mirada entre mí y Edward, Amanda finalmente asintió con la cabeza. Sí. ¿Amanda? Edward miró con lástima a Amanda con una expresión de traición en su rostro. A pesar de sus reacciones, Amanda simplemente comió la comida con calma, aparentemente sin preocuparse por su reacción. Parecía estar perdida en sus propios pensamientos. Y así, las siguientes 2 horas pasaron volando. Cuando llegó las 10 de la noche, todos ya habían comido hasta saciarse y mi madre ya estaba de vuelta en la cocina, limpiando los platos. ¡Guam! Soltando un largo bostezo, me levanté de mi asiento. Mirando alrededor del lugar y viendo que todos seguían ocupados haciendo lo suyo, decidí ir a mi habitación. La verdad es que estaba bastante cansado. Estirando un poco la espalda, caminé hacia mi habitación. En el camino, pensé en la cena. Siendo honesto, fue mucho más agotador que mi viaje de medio año de regreso al reino demoníaco. A pesar de los peligros que había allí, nunca me había sentido tan tenso en mi vida. Como un halcón, mi madre observó cada movimiento que hice con gran atención. Se sentía como si cualquier movimiento equivocado significara mi fin. Recuerda que nunca más voy a hacer esto. Sacudiendo la cabeza, entré a mi habitación y me dirigí al balcón. ¿HM? En el momento en que abrí la puerta del balcón, me sorprendió ver a Amanda mirando el cielo nocturno mientras su figura se bañaba bajo la luz de la luna, resaltando perfectamente sus rasgos suaves y delicados. Mis pies se detuvieron de golpe. Estás aquí. Girando la cabeza, Amanda me miró. Mirándola fijamente, caminé hacia la barandilla del balcón y me quedé observando la ciudad desde allí. Un silencio momentáneo siguió mientras ambos mirábamos la ciudad de abajo. Rompiendo el silencio, giré la cabeza para mirarla. ¿Me estabas esperando? M.I.Chem. Sí. Apoyando su cabeza en sus brazos cruzados en el balcón, Amanda giró ligeramente la cabeza en mi dirección. Acabo de acostar a Nola, y como las 2 habitaciones están conectadas, decidí salir al balcón para disfrutar de la brisa. Ya veo. Levantando la mano, me rasqué el costado del ojo. Sin embargo, sus siguientes palabras hicieron que mi mano se congelara en el acto. Necesitas. Me gustas, ya lo sabes. Como si el tiempo se hubiera detenido, todo a mi alrededor se desvaneció, y solo pude ver la figura de Amanda en ese momento. WH. S.H.H. Con una leve sonrisa en su rostro, Amanda presionó su dedo sobre mi boca. No hay necesidad de fingir que no lo sabes. Me di cuenta de esto cuando estuvimos en el concierto. No estaba segura en ese entonces, pero ahora sí. Sabes de mis sentimientos por ti. Quitando el dedo de mi boca, Amanda se giró para mirar la ciudad de abajo. Apoyando sus manos en la barandilla, inclinó su cuerpo hacia atrás. La única razón por la que te digo esto es porque ya no voy a esconder el hecho de que me gustas. Aunque tenue, un ligero rubor apareció en sus mejillas mientras la sonrisa en su rostro se profundizaba un poco. Lo intenté. Realmente intenté detener estos sentimientos de crecer. Yo con el gremio, y tú con tus propias cosas, es realmente difícil perseguir lo que realmente queremos hacer porque nos vemos obligados a asumir responsabilidades que otros no pueden, pero... Con una ligera pausa, Amanda giró la cabeza para mirarme de nuevo. Me estás haciendo realmente difícil no gustarte. Capítulo 543. Me gusta, 2. Me estás haciendo realmente difícil no gustarte. Las palabras de Amanda resonaron en mi mente como rayos mientras mi cuerpo dejó de moverse por completo.
Millones de pensamientos diferentes destellaron en mi mente mientras luchaba por hablar. ¿Esto? ¿Ella sabía que yo sabía todo el tiempo? Una sonrisa amarga pronto se extendió por mi rostro. Y aquí pensé que estaba haciendo un buen trabajo tratando de ocultar mis sentimientos. Como era de esperar de Amanda, era más perspicaz de lo que pensaba. No estaba seguro de qué decirle a su repentina confesión mientras la miraba. Aunque sabía que le gustaba, no la consideraba alguien que expresara sus emociones tan repentinamente. La Amanda que conocía se suponía que era reservada y tímida. No alguien que confesaría con tanta audacia. ¿Qué pasó durante el tiempo que estuve en el mundo demoníaco? Honestamente, me había tomado por sorpresa. No tienes que responderme todavía. Amanda soltó la barandilla antes de que pudiera decir nada más. Al alejarse de mí, se dirigió hacia la puerta corrediza del balcón. Perdón por soltar algo así después de que acabas de regresar. Solo, siento que necesitaba decirlo. Por mi bien. Hubo una breve pausa en su discurso mientras colocaba su mano en la puerta corrediza. Supongo que soy egoísta a mi manera, pero si nunca hubiera hecho esto, no creo que tú lo hubieras pensando nunca. En medio de mi mente acelerada, una extraña sensación me dominó. Una vez más, perdón por... No sabía cuándo, pero antes de darme cuenta, ya había dado un paso adelante y me encontré agarrando su muñeca. Espera. Ja. Después de que mi mano hizo contacto con la de Amanda, su cuerpo se encogió y se volvió para enfrentarme con una expresión sorprendida. Nuestras caras no estaban lejos. A unas pocas pulgadas una de la otra. Mirando su rostro, que parecía brillar bajo la luz de la luna, tuve un pensamiento repentino. ¿Siempre fui tan indeciso? No tardé mucho en encontrar una respuesta a esa pregunta. Sí. Supongo que sí. Pensando hacia atrás, realmente tenía la tendencia a pensar demasiado las cosas. Pero no se podía evitar. Yo era alguien a quien le gustaba tener todo bajo control. Como en este caso, mis emociones eran reales o eran fruto del trabajo de mi otro yo. Para ser honesto, esto era algo que me había estado atormentando la mente durante bastante tiempo. Había dejado de pensar en ello hace mucho tiempo porque estaba ocupado con otras cosas. Solo resurgió recientemente cuando fui al reino de los demonios. En ese momento, no pensé en salvar al padre de Amanda cuando fui al mundo de los demonios. ¿Cómo podría haberlo hecho? Acababa de salir de una pelea contra el rey demonio y descubrí el secreto de la entidad que residía dentro de mi cuerpo. Edward era lo último que tenía en mente en ese entonces. Además de eso, salvé a Edward en ese entonces principalmente porque la situación en el gremio de cazadores de demonios era complicada. Había que tener en cuenta que ellos eran los que protegían a mis padres, y si algo malo les pasaba, mi familia estaría en peligro. No estaba pensando demasiado en eso. Y quizás, solo quizás, Amanda haya malinterpretado mis acciones. Pero... Respirando hondo, abrí lentamente la boca para hablar. Este fin de semana. Solté su muñeca mientras la miraba fijamente a los ojos negros como el obsidiana. ¿Estás libre este fin de semana? Cerrando la puerta detrás de ella, Amanda se quedó quieta mientras bajaba la cabeza. Esto persistió durante un buen par de minutos mientras intentaba dejar que los eventos que ocurrieron no hace mucho se hundieran en su mente. Realmente sucedió, ¿verdad? Pensó para sí misma. Ren realmente la había invitado a salir, ¿verdad? En un instante, las mejillas de Amanda se pusieron calientes mientras su cabeza se hundía más en su pecho. Realmente sucedió. Recordando su sonrisa suave y sus ojos cálidos, Amanda sabía que lo que había sucedido en ese entonces no era fruto de su imaginación. Realmente había sucedido. Y toque. Toque. Fue en ese momento que Amanda escuchó un sonido de golpeteo. Amanda, ¿estás bien? Era su padre. Edward. Poniendo ambas manos en sus mejillas, Amanda giró apresuradamente la cabeza y presionó sus manos contra la puerta. Estoy bien. Respondió en un susurro audible. ¿En serio? Dijo Edward con torpeza. Un silencio extraño siguió a su voz, ya que ninguno de los dos habló. Después de un rato,
Incapaz de soportar el silencio, Edward habló. Amanda, ¿puedo entrar? No. Haciendo más presión sobre la puerta, Amanda negó con la cabeza furiosamente. No entres. A pesar de sentir lástima por su padre, no quería que nadie la viera en este momento. Y mucho menos su padre. Aunque no podía verse en el espejo, Amanda sabía que su expresión no era la correcta en este momento. No quería arriesgarse. ¿Acaso estás enojada conmigo? Habiendo malinterpretado las palabras de Amanda, la voz de Edward se apagó. Calmándose, Amanda respondió. No lo estoy. Entonces, ¿por qué? Porque voy a tomar una ducha. Ah, Otro momento de silencio siguió mientras Edward parecía luchar por encontrar las palabras correctas para decir. Finalmente, se echó hacia atrás. de acuerdo, entonces, todavía tenemos mucho que discutir juntos. Te veo mañana por la mañana. Buenas noches. Buenas noches. Con la espalda apoyada en la puerta, Amanda prestó mucha atención al sonido de sus pasos alejándose de su habitación. Solo después de que ya no pudo escucharlos, finalmente se calmó. Lentamente, sus pies se deslizaron hacia abajo y escondió su rostro entre sus rodillas. Lo siento. Murmuró en silencio mientras recordaba la voz abatida de su padre. Pero realmente no podía evitarlo. Realmente no podía soportar que nadie la viera en este momento. Esto es difícil. Cometí un error. Me hice esta pregunta una y otra vez mientras miraba el techo de mi habitación. En realidad, todo desde los eventos que sucedieron hace no mucho tiempo todavía parece un poco difícil de creer. Espero que no esté demasiado enojada con mi respuesta. Pensando en retrospectiva, ni acepté ni negué su confesión. Aún así, después de quitar todos los pensamientos de mi mente, decidí intentarlo. Quería explorar mis sentimientos y ver si realmente me gustaba. En efecto, existía la posibilidad de que mi otro yo manipulara mis sentimientos para crear una debilidad para mí, pero honestamente no creo que ese fuera el caso. Amanda era fuerte. En términos de talento, solo estaba por detrás de Kevin. No solo eso, no era alguien que necesitara cuidar en caso de que la situación empeorara. Era alguien que conocía sus responsabilidades y sabía cómo actuar sobre ellas. En contraste con ser una carga, la consideraba alguien en quien podía confiar. Después de una pausa en mis pensamientos, murmuré en silencio para mí mismo. Creo que esto podría ser lo mejor. Por otro lado, realmente necesitaba algo para distraerme de las cosas que estaban sucediendo. Y esta fue probablemente la mejor distracción que existe. ¿En serio es lo mejor? En ese momento, una voz resonó a mi lado. Mi reacción fue inexistente, ya que me había acostumbrado a escuchar esa voz. Mientras seguía mirando hacia el techo de mi habitación, respondí. ¿Qué sabes tú? Entonces giré la cabeza para mirar en su dirección. Si no fuera por ti, las cosas no habrían sido tan complicadas. Si no fuera por mí, habrías muerto muchas veces. Puede que sea cierto, pero... Sentándome derecho en la cama, incliné mi cuerpo hacia adelante un poco. Nunca me habría encontrado en esas situaciones si no hubiera sido por tu influencia. Clank. Clank. Rascándose la oreja, el sonido metálico de las cadenas que sujetaban sus brazos resonó. Tenía una mirada bastante indiferente en su rostro. ¿He estado curioso sobre algo? Como alguien que sabe que sus acciones están controladas, no parece que estés haciendo mucho. No lo estoy. Masajeándome la parte inferior de la barbilla, me encogí de hombros. Supongo que simplemente me di cuenta de que no hay necesidad de que lo haga. ¿No hay necesidad? Sí. Mirándolo, solo le sonreí. Había muchas maneras de lidiar con un manipulador. En la mayoría de los casos, sería mejor ignorar lo que dicen y hacer lo contrario de lo que aconsejan, pero en mi caso, donde la mayoría de sus sugerencias se alineaban con mis deseos y objetivos, esto no era una opción. Así que decidí optar por un método diferente. Ya veo. Asintiendo lentamente con la cabeza, mi otra yo abrió la boca con calma. ¿Entonces todavía piensas que soy tu enemigo? Encogiéndome de hombros, me recosté en mi cama.
Piensa lo que quieras. De acuerdo. Con un asentimiento casual de cabeza, mi otro yo se volvió para mirar hacia su cuerpo, que lentamente comenzaba a volverse transparente. Las cadenas que sujetaban su cuerpo se apretaron repentinamente, y un extraño tono rojo comenzó a brotar de ellas. Este fenómeno repentino me sorprendió un poco, ya que nunca lo había visto antes. ¿Qué está pasando? Me he quedado demasiado tiempo. Mirando las cadenas que sujetaban su cuerpo, mi otro yo se volvió para mirarme. Antes de que pudiera decir nada más, empecé a hablar. Déjame adivinar, has usado demasiada energía después de controlar mi cuerpo. Sí. Como era de esperar. Definitivamente había un costo que tenía que soportar al controlar mi cuerpo y usar esa habilidad. De hecho, también sospechaba que había más en la habilidad que solo ser un simple aumento de poder, pero como no me lo diría, solo podía suponerlo por ahora. Clan. 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 De repente, más cadenas aparecieron desde debajo del suelo mientras llamaban a mi otro yo, que las miraba sin mostrar ningún signo de pánico. Extendiendo su mano, dejó que las cadenas lo ataran completamente. Su cuerpo comenzó a caer gradualmente hacia el suelo a partir de ese momento. En pocos segundos, su cabeza ya había tocado el suelo, y con una sonrisa simple en mi rostro, le hice un gesto con la mano. Que tengas un buen viaje. Momentos después de que mis palabras se desvanecieran, su cuerpo se hundió lentamente en el suelo y desapareció. Con mis ojos puestos en el lugar donde desapareció, la sonrisa de mi rostro se desvaneció lentamente mientras murmuraba en voz baja. La indiferencia del monarca.